días, estimados participantes de la clase de Seminario de Investigación de Violencia de Género, Seminario de Investigación. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes el día de hoy. Buenos días, Exxon Araujo. Es para mí un inmenso placer estar conectado con ustedes en el día de hoy para que tengamos otra disertación. Es cierto, ustedes saben de que en los últimos años y a través de las convenciones interamericanas de los derechos humanos y de la Convención Belén do Pará, surge la ley de violencia de género. A raíz de que de esa infancia maltratada, de esos círculos donde se desenvuelven muchísimos niños, pues hacen unos niños netamente agresivos y vulnerables ante los cuales las mujeres son objeto de víctimas ante tantas agresiones y tantas, vamos a decirlo de esa manera, maltratos. En el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre las últimas jurisprudencias, ¿verdad? Que se refieren en lo que atañe a la violencia física y a la violencia psicológica. Bien, entonces, ¿qué nosotros entendemos qué entendemos nosotros por violencia física y qué entendemos nosotros por violencia psicológica? Bien, ¿qué creen ustedes que puedan delimitarse por violencia física? Cuando el mismo código establece violencia física es maltrato, es agresiones, ¿verdad? A través de golpes, a través, dice la misma ley especial, a través de cachetadas, a través de emplear la violencia y de ejecutar a través de la persona un maltrato. De allí que las pruebas que se refieren en cuando hay casos netamente de violencia es referir a la víctima a la medicatura forense, a los fines de que se pueda determinar cuál es el grado, ¿verdad?, de los golpes, de las contusiones que tiene esa víctima. Bien. La violencia psicológica es cuando hay esa persecución, cuando hay esa amenaza de manera subjetiva, donde empieza, vamos a decirlo así, en este caso, el agresor, ¿verdad?, a maltratar. Existe actualmente a través de las convenciones de los derechos humanos y latinoamericanos algo que se denomina un violentómetro. En las próximas clases se los traeré para que ustedes lo puedan ver de una manera más y puedan interactuar de una manera más directa. El violentómetro empieza por una agresión verbal, por maltratarlo, por muchas veces vejar a la persona para que la persona se sienta inferior y de esta manera poderla manipular de una manera psicológica a tal persona que la persona se sienta que no solamente es la víctima, sino que en muchos casos se refleja que es la victimaria. De esa manera es que el agresor puede manipular en diversos aspectos a esa víctima, a esa mujer que es vulnerable dentro del ámbito que establece actualmente nuestras leyes especiales. Hay una parte donde se establece, de acuerdo a las últimas jurisprudencias en torno a las tipos de agresiones que se han visto últimamente y que el código ha desarrollado a través de la defensa de la vulnerabilidad de la mujer, se han impuesto una reforma a a tales delitos, a tales calificaciones jurídicas, en virtud de tantas y tantas y tantas agresiones que se ha visto vulnerada la mujer. En estos casos, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Y a través de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley de Protección de los Niños y Niñas y Adolescentes, porque como ustedes bien saben, hay víctimas que son vulnerables en sus derechos y que generalmente la Ley Orgánica de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes, pues no vamos a decirlo así, en términos generales, no hay una protección tan amplia como la que establece en estos casos la ley de violencia contra la mujer.
Y está también que en este sentido se desvirtúa el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. También hay muchísimas mujeres que han sido víctimas y que les han provocado diversos inconvenientes de manera laboral cuando se desempeñan en diferentes áreas y que también han sido netamente vulneradas. Pero ¿dónde se marca la violencia sexual y física? ¿Cómo? La violencia sexual y física se marca a través de la evaluación física, la cual se realiza en los primeros días, en los 7 primeros días de haber ocurrido el hecho. Ahí es donde se marca, donde se señala el hecho, pero ¿a través de qué? A través de estabilizar a una víctima a través de un sistema médico tratante. Es decir, existen diversos tipos de violencia y hay víctimas que la ley orgánica de niños y de violencia contra la mujer establece, ¿verdad? Las víctimas especialmente vulnerables. En este caso, hago referencia a los niños, niñas que establece la ley orgánica de niños, niñas y adolescentes, pero se establece de que esos niños o niñas en una edad no inferior a 14, 13 años, pues son víctimas especialmente vulnerables. ¿Qué significa vulnerables? De que son susceptibles, ¿verdad? De que no tienen un discernimiento totalmente propio. Desde este principio nosotros abarcamos para nosotros poder entender lo que la ley consagra como una víctima especialmente vulnerable, que lo cual significa de que yo no tengo total certeza, o sea, me puedo dejar llevar. No tengo un total discernimiento como lo establece totalmente la ley. A través de estas agresiones, a través de los cuales se ven arrojados la violencia física o la violencia psicológica en cuanto a las víctimas especialmente vulnerables, es un tema a tratar que es sumamente amplio, en el sentido de que existe, nuestro legislador ha querido marcar y en la parte médica, vamos a decir así, a través de la ampliación de los hechos como han ocurrido, diversos protocolos. Hay protocolos para poder atender este tipo de víctimas especialmente vulnerables. También está la muy llamada, conocida prueba anticipada, ¿verdad? Que se denota a diario y es un quehacer diario dentro de los tribunales de violencia para poder verificar y salvaguardar esas víctimas que han sido objeto, ¿verdad? De una presión, de una vulnerabilidad y que muchas veces esas calificaciones jurídicas arrojan a que son violencias sexuales, violencias físicas o violencias psicológicas. A través de esos sistemas de prevención que establece nuestro legislador, vamos a denominarlos de esta manera, protocolos, para poder evidenciar esa evaluación física, para poder discernir de que evidentemente existe una violencia física o una violencia psicológica a través de la vulnerabilidad de que están siendo sujetos este tipo de víctimas, se establece básicamente los protocolos, primero que nada, estabilizar a través de un médico tratante las lesiones o los dolores agudos a través de los cuales han sido víctimas estas personas. Por lo menos debido a las circunstancias de la naturaleza, muchas veces en las lesiones hay huesos fracturados o lesiones, vamos a decirlo de esta manera, lesiones internas que van a requerir una intervención médica inmediata y que siempre se van a resolver cualquier motivo que amenace la vida. Entonces, primeramente que todo, ustedes ven que existe un sistema donde el legislador quiere amparar a las víctimas a través de diversos protocolos, donde primero que nada se marca que existió una violencia sexual, una violencia física o una violencia psicológica. Dentro del marco que acabamos de señalar, podemos nosotros visualizar que existe un médico o una estabilidad dentro de los pacientes que han sido víctimas especialmente vulnerables. También dentro de esos protocolos se enmarca la prevención del VIH. El riesgo del VIH puede ser reducido si se ofrece una profilaxis post-exposición. Se denomina la PPE dentro
de las 72 horas cuando la víctima ha sido agredida. Por eso es que es importante nosotros conocer a diario y prepararnos a diario en todos estos diversos temas para poder tener una connotación más importante en esa teoría teórico-práctico a la hora de poder establecer este tipo de protocolos. También existe para este tipo de víctimas vulnerables la prevención del embarazo, el riesgo del embarazo no deseado, que en la mayoría de veces se enmarca en este tipo de agresiones se puede resolver a través de un, vamos a decir, se puede reducir a través de un sistema o un ofrecimiento de anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas después de haberse realizado esa agresión sexual. También existen la prevención de enfermedades de tipo de transmisión sexual que a diario este tipo de víctimas tienden a padecer. También está la prevención dentro de los protocolos para la hepatitis B y los tétanos, la recolección de las evidencias dentro de las 168 horas. ¿Qué enmarca para mí las 168 horas? Enmarca los 7 días, ¿verdad? Que importan del tiempo transcurrido cuando se dio esa violación o esa agresión sexual, o vamos a decirlo en estos términos, esa lesión física aguda a través que nuestro legislador ha querido señalar como heridas, esquimosis, escoriaciones, lesiones, ¿verdad? Vamos a decirlo, contusiones, que nuestro lenguaje vulgar se denomina como morados. Entonces, ese tipo de contusiones se recolecta como tipo de evidencia que a la hora de evidenciar el médico forense va a poder determinar y establecer qué tipo de magnitud tiene esa herida o esa lesión. También el tipo de coloración, el tipo de dimensión del género y las limitaciones diversas que llevan esto. Dentro de la zona genital podemos también señalar o tener en cuenta en su totalidad, ya que se somete con frecuencia a ese error, donde no solamente está la exposición o explorar el imen de la víctima de la mujer en pacientes femeninos, sino también en pacientes masculinos en el área anorrectal donde se deben evaluar los genitales masculinos, los genitales femeninos. Y en torno a todo este caso de seminario de investigación, he querido, ¿verdad?, hacer de manera enfática en el día de hoy a través de estos diversos protocolos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver y pueden, vamos a decirlo así de esta manera, enmarcar el tipo de violencia o agresión que fue sometida esta víctima y que en muchos casos, o en los peores de los casos, se señala lo que se denomina comúnmente un femicidio. Entonces es importante resaltar todo este tipo de lesiones genitales que a diario se ven sometidas nuestras mujeres que están siendo, vamos a decir así, lesionadas a diario dentro de la violencia, amenazadas, vulneradas. ¿Verdad? Dentro de los diversos círculos donde ella, a diario, ella permanece. Pero si nosotros nos retrotraemos en el tiempo y señalándolo, nuestro primer círculo, que a diario yo lo determino en mis diversas clases, es el hogar. Pero si hay una niña que desde el principio ella ve maltratos, pero ya se ve dentro de la cotidianidad como algo normal, ella no lo va a saber diferenciar, porque para ella va a ser algo normal. Entonces es importante resaltar estos tipos de protocolos o amenazas que a diario se ven reflejadas en nuestros niños y en esas víctimas especialmente vulnerables. Enmarcándonos dentro de los documentos de las lesiones genitales, se le, vamos a decir así, se le examina pormenorizadamente esos genitales femeninos a los fines de poder determinar, usando la analogía de las agujas del reloj, o vamos a decirlo en estos términos, de la esfera del reloj, haciendo mención a la posición del paciente, por ejemplo, el desgarro de la hora G. Ahí se ve si hubo defloración o no. ¿Quién lo viene a enmarcar? Las agujas del reloj. Ahí se ven los tipos de defloraciones que existen.
Entonces es importante en el día de hoy resaltarles a ustedes, mis estimados participantes, esa parte de la protocolización que llevan los médicos y nuestro legislador a la hora de determinar si hubo o no hubo lesiones en el área genital, si hubo o no hubo defloraciones, tomando en cuenta la posición ginecológica o la litotomía, entre otros, teniendo en cuenta el tipo de lesión, el tamaño y el color. Entonces, fíjense en ustedes cómo en este tipo de violencias se ven enmarcadas a través de estos protocolos el ensañamiento que ha tenido el agresor dentro de la víctima. Es importante resaltar también esa evaluación anal que no solamente se le hace a la parte femenina, sino también muchas veces a los genitales masculinos. ¿Por qué? Para poder resaltar si hubo una separación o no en los glúteos. ¿Sí? Y vamos a decirlo así, enmarcándolo dentro del área anal. En el día de hoy, dentro de este seminario de investigación, he querido ejercer ante ustedes los casos prácticos, ¿verdad? Porque es un seminario donde ustedes van a investigar más a fondo, ¿verdad? Cómo ocurrieron los hechos. Entonces, en el día de hoy he querido, vamos a decirlo así, visualizar como si nosotros fuéramos médicos tratantes, como si fuéramos órganos de investigación o vindicta pública o denomínese Ministerio Público, a los fines de poder salvaguardar los derechos, ¿verdad?, que a diario nuestro legislador quieren proteger y salvaguardar a las víctimas. También se pueden ver dentro de los casos prácticos que a diario se denotan dentro de las violencias físicas y psicológicas, lo que ha querido establecer el fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Donde se le ha querido atribuir hechos denunciados dentro de la víctima tal, donde su expareja, en la mayoría de los casos, o vamos a decirlo así, en línea ascendiente o descendiente, que es el círculo que rodea a diario a la víctima, determinar esa relación de amenaza que muchas veces se ve equiparada hacia la muerte, donde se le hace imposible la vida en común. ¿Qué es imposible la vida en común? ¿Qué entienden por ustedes, Alejandra, Exxon, José Manuel, cuando una persona te dice, mira, nuestra vida en común es imposible? ¿Por qué? Porque no existe dentro del ámbito de los valores el respeto. Entonces, cuando no existe dentro del ámbito de los valores el respeto, pues muchas veces se ven alteradas, vulneradas y manipuladas este tipo de víctimas y se ven agredidas físicamente. Muchas veces ahí a través donde se enmarca la violencia psicológica, como se los vuelvo a resaltar en el día de hoy, a través del violentómetro. Así lo ha querido establecer nuestra ley de violencia de género a través de agresiones, de insultos, de ofensas. Entonces se va haciendo la medición a través de las cuales dice detente. Es como un termómetro que viene a medir el grado de violencia que a diario sufre nuestra víctima. Mira, soy agredida y no lo sé. Física y psicológicamente me encuentro dentro de un marco de agresión, dentro de un círculo donde estoy acosada y hostigada. Muchas veces, hasta en nuestros campos, vamos a decirlo así, laborales, existe algo que se llama un acoso o un hostigamiento, que muchas veces la mujer no ha podido saber percibir entre una cosa u otra. Asimismo, nuestro querido legislador ha querido resaltar que la violencia psicológica se enmarca en esas agresiones, en esos insultos y, vamos a decirlo de esta manera, humillaciones, vejaciones. Entonces, ahí muchas veces no solamente pasa de violencia física a una violencia psicológica y física. Empieza con un insulto, empieza con una violencia, empujones, humillaciones, insultos, que en el diario devenir de la vida van acompañados de empujones. Entonces aquí nosotros podríamos determinar una violencia física. No solamente está enmarcada dentro de ser una víctima vulnerable, sino también se enmarca dentro de la violencia psicológica y dentro de la violencia física.
que muchas veces debe acudir la víctima, como lo establece nuestra ley de género y nuestro querido legislador, a las unidades de investigación, las unidades de seguridad ciudadana que están prestas para la atención de cualquier tipo de víctima que se vea amenazada. Y que inclusive en nuestra reforma de ley de violencia ha querido que señalar de que aquellos órganos de investigación o órganos de seguridad ciudadana donde no se le preste la mayor colaboración o el mayor respeto a la hora de esta víctima llegar a denunciar, y que inclusive nuestro legislador ha plasmado en la reforma de la ley la destitución de ese funcionario. ¿Por qué? Porque se toma como prioridad, ¿verdad? Darle esa seguridad jurídica a esa víctima en el devenir de una sociedad. Asimismo, se ven reflejada la protección de la vida privada, donde se considera a diario un trastorno, vamos a decirlo así, hasta de identidad de género por parte de estas mujeres. Y donde nuestro querido legislador en la competencia y en la materia de los distintos delitos de violencia contra la mujer a través de los distintos circuitos judiciales penales de nuestra República Bolivariana de Venezuela ha querido, vamos a decir, atribuir la comisión de un hecho a través de la generalización y la especificación de los tipos de calificaciones jurídicas que abarca la violencia física, la psicológica y el abuso sexual. Dentro del abuso sexual, nosotros podemos también señalar en el día de hoy lo que se denomina la agresión sexual, la esclavitud sexual, la pornografía. ¿Por qué? Porque la víctima tiene la libertad de escoger y de determinar cuándo y cómo lo quiere hacer. De una manera que no lo hago de esa manera, bueno, entonces estoy siendo en esta manera, pues, víctima de una vulnerabilidad, vamos a decirlo así, por parte de agresiones. ¿Sí? Entonces, los invito en el día de hoy a revisar esos protocolos que yo les estoy señalando al momento de tratar una víctima vulnerable o una persona que está siendo sujeta por parte de una exposición y de víctimas psicológicas y familiares. Por eso es que el legislador y diversos tribunales ordinarios de violencia a diario, ¿verdad? Revisan los círculos de violencia. ¿Cómo son los círculos de violencia? ¿Cómo es la parte donde yo me estoy desenvolviendo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Cómo es la atención que tienen hacia mí? Entonces, de ahí es donde el legislador ha querido partir a través de diversos protocolos y a través de la demarcación y de él poder señalar qué tipo de violencia hay. Acoso o hostigamiento, ¿dónde lo podríamos marcar? ¿Psicológica o física? ¿O violencia sexual? Entonces es importante que ustedes en el día de hoy, en las diversas actividades que yo les envío a través de nuestra plataforma, de nuestro YEXIT, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisar pormenorizadamente y a través de herramientas fáciles de aprendizaje, una red semántica, un mapa conceptual o a través de la técnica de Gummer, poder establecer esa conceptualización y que ustedes a motu propio puedan hacer una definición de qué tipo de violencia y de agresión me establece a mí la ley de violencia contra la mujer. Y cómo yo puedo a la hora de ayudar a una víctima a través de establecer los señalamientos o los lineamientos que me establece a mí el violentómetro. El violentómetro viene a señalarme a mí qué tipo de violencia hay. Los protocolos me vienen a mí a prevenir cómo debo yo tratar a la víctima para evitarle un embarazo no deseado, para evitarle una enfermedad de tipo sexual y para poder darle un aseguramiento más palpable a la víctima. Entonces, en el día de hoy es importante esa participación que ustedes han tenido de una manera interactiva a través de este encuentro. ¿Por qué? Porque ustedes se van enmarcando. ¿Qué existe o qué me quiere establecer a mí la Convención Belén do Pará?
Acuérdese que existe en nuestra república, en nuestra constitución o en nuestra Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, algo que se llama el establecimiento o la jerarquización de los pactos o convenios internacionales a los fines de poder salvaguardar los ciudadanos venezolanos en materia de violencia de género. Entonces es importante resaltar esos círculos de violencia, que a diario la mujer se ve sometida y a la cual pues es básicamente maltratada y que ella en muchas ocasiones no lo toma en cuenta o no se da cuenta de que está siendo vulnerada y donde a través de los cuales el legislador ha querido proteger esa vulnerabilidad por parte de la mujer. En los próximos días, y ya concluyendo la clase del día de hoy, porque he querido hacer una clase participativa en el sentido de que ustedes sepan cómo son los protocolos que se llevan en este tipo de violencia a la hora de establecer si hubo o no agresiones. Entonces, en los próximos días los invito para que se vuelvan a conectar para tener otro encuentro y otra disertación, pero con la ley de violencia. Así que en los próximos encuentros, ¿verdad? Los invito a que traigan o que tengan a mano su ley de violencia para poder establecer una interacción más efectiva y más diaria. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Estimados participantes, si tienen alguna pregunta en torno al seminario de investigación, estoy a sus completas órdenes a través de gracias, a través de nuestra aura virtual o a través de nuestras plataformas. Entonces, en el día de hoy he querido hacer ese señalamiento para que ustedes puedan tener en claro cómo es la medición en los grados de violencia y cuáles son los protocolos que utilizan a diario nuestros centros de salud para poder brindar una mejor y protección efectiva en torno a estos casos. Se despide atentamente de ustedes en el día de hoy la docente Hilda Borque y estoy a sus completas órdenes y servicios.